Hola familia, ¿qué tal? Un día más, soy aquí en el vestuario, hoy ya capítulo número 63 y hoy creo que la presentación no hace falta que la haga mucho. Aquí tenemos al rey del gol, a una persona que ha metido más goles que días tiene un año prácticamente. Jorge Molina, bienvenido al vestuario. Hola, ¿qué tal? Un placer, Jorge, tenerte hoy aquí. Jorge, que te mandó la invitación nuestro amigo Fernando Martín, ex segundo asistente en el Valencia, y que teníamos muchísimas ganas de tenerte hoy por aquí. Sí, no, justamente estuve el otro día con él, conmigo con la familia juntos y bueno, me comentó también un poquito. Nos lo pasamos muy bien con Fer y nos dijo que nos lo pasaríamos bien contigo, no tengo ninguna duda que charlaremos muchísimo sobre tus experiencias y tus vivencias en todas las categorías. Pero la primera pregunta que hacemos siempre, Jorge, es ¿quién es Jorge Molina? Para que la gente del vestuario te conozca un poco más. Bueno, el Jorge Molina, futbolista, yo creo que es un currante del fútbol, ¿no? Creo que alguien que le ha costado mucho llegar a la élite, he pasado por todas las categorías, desde tercera, segunda B, segunda, primera, y que, bueno, que a base de constancia y de ilusión, pues ha llegado a cumplir su sueño. Y si yo te digo la palabra fútbol, Jorge, ¿cuál es el primer recuerdo de tu infancia, de tu niñez que te viene a la cabeza? Pues es que desde que tengo memoria que creo que estoy con una pelota, ¿no? Al final es verdad que el fútbol me ha apasionado toda la vida y desde bien pequeñito mis padres me tuvieron que apuntar antes a fútbol, aunque no tenía la edad, porque me moría por el fútbol. Entonces, desde pequeñito siempre estoy con una pelota. En el patio del cole, en las calles, como todo niño, ¿no? De paso a la infancia. Sí, de hecho, bueno, pues yo gran parte de mi infancia, juventud, la pasé en el colegio, en un colegio de monjas, pero bueno, la verdad que más amables que nada nos abrían siempre cuando los fines de semana, cuando era festivo, para que pudiéramos ir a jugar y bueno, si he llegado a ser futbolista creo que también es gracias a las monjas de mi colegio. Esas anécdotas son las que uno siempre se acuerda de por vida, esos momentos, ¿eh? Sí, es verdad que nosotros teníamos una hermana, su Pilar, que era la que se encargaba de los patios y siempre nos abría, en verano nos abría para que pudiéramos beber cada rato. O sea, la verdad que muy amable siempre y muy agradecidos también por eso. Señal que os portabais bien, si no, probablemente no os lo hubiesen dejado, ¿eh? Sí, bueno, al final jugamos a fútbol. Entiendo que ellas también pensarían mejor que estén jugando a fútbol que no estén por otro sitio, ¿no? Pero en Correcto. ese sentido nos portábamos bien, sí. Jorge, vamos a hablar un poco de tus primeros equipos, Collano, Benidorm, Gandía. Esos fueron los primeros equipos como profesional. ¿Cómo recuerdas esa trayectoria en tu carrera? Pues años muy, muy bonitos también. De verdad, fueron años de tercera división, pero una paliza en mi parte, porque estaba estudiando, entonces tenía que desplazarme en coche, muchos kilómetros, muchas horas. Pero bueno, pero después también estaba haciendo lo que me gustaba, que era jugar a fútbol de una manera profesional o semiprofesional y con mucha ilusión. Fueron años muy buenos y en los que disfruté muchísimo y creo que me sirvieron después también para valorar mucho más lo que pude conseguir después. En ese momento, te pasó por la cabeza el hecho de decir, hostia, voy encaminado hacia lo que quiero, que es el ser futbolista profesional. Bueno, ahí no pensaba sinceramente que iba a llegar a ser futbolista profesional, o por lo menos llegar a primera, a jugar competiciones europeas, porque pues bueno, yo el cuarto año llevaba tres en Alcoyano, firmo en el Benidorm, ascendemos y hacen una limpia en el vestuario, entonces no contaban conmigo, pues es verdad que es un palo, me voy a Gandía otra vez a tercera y bueno, es verdad que hago muchos goles, pero con 21 años estaba en tercera división, entonces mi pensamiento era, pues bueno, de disfrutar de esos momentos, de disfrutar del fútbol, pero no pensaba que iba a llegar a la élite. 2007, Jorge, firmas por el Poliegido en segunda. En ese momento quizás sí que ya ves que esto ya está cerquita de tocar con la punta de las manos, ¿no? Sí, sí, porque al final, bueno, ese año es mi primer año en segunda división. Venía en ese Pichichi en el Benidorm en segunda B y bueno, ese año sí que ya
no piensas el llegar a pegar ese saltito a primera, pero sí que piensas ya segunda división, ya es una liga profesional y más la segunda española, que es de los mejores que hay. La verdad que estamos hablando de una época con mucha competitividad en segunda división y que seguramente el salto, aunque venías de marcar muchos goles, supongo que notaste un salto también de mucha categoría y de mucha calidad en esa categoría, ¿no? Sí, de hecho es verdad que ese primer año no jugué mucho. En el equipo era justo en mi posición delanteros, habían 3 veteranos ya, estaba Moisés, estaba Mariano Todelli Joder. y estaba Mario Bermejo. O sea, eran 3 delanteros, creo que top de la categoría y ya veteranos. Y yo era un poco el pipiolín que llegaba de segunda B y es verdad que no jugué mucho, jugué poquito y bueno, fue un año complicado en general. Y tu debut como tal en segunda, ¿cómo lo recuerdas? Porque claro, son momentos que uno sigue teniendo en su memoria. Bueno, pues una ilusión tremenda. El primer partido fue en el Molinón, en Gijón. O sea, campazo encima para debutar. Ese año el Sporting hizo un año muy bueno. De hecho, no sé si subió o quedó peleando por subir, pero un ambientazo. Imagínate, pues bueno, es verdad que pasar a folletes, que no venía mucha gente en Benidorm a jugar en el Molinón, pues ese ambiente la verdad que se recuerda. Tras 2 temporadas en el Poli llega el fichaje por el Elche. ¿Cómo recuerdas ese cambio, esa vuelta a la Comunidad Valenciana, a casa entre comillas? ¿Qué significó para ti? Bueno, pues otra vez volver a otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad de volver a segunda división, de jugar en un equipo cerquita de aquí de casa, de Alcoy, con la historia del Elche, con el pedazo de estadio que tiene el Elche. Entonces, pues con muchísima ilusión. Afronté con muchísima ilusión. Verdad que llegué muy bien en pretemporada y bueno, en un primer momento Claudio, que era el entrenador, y después a la jornada 7ª, 8 llegó ya Bordalás. Pues la verdad que fue un año muy muy bueno, el que conseguí quedar pichichi de la categoría y bueno, ahí sí queda ya ese saltito que me faltaba. Esos números hacen que un histórico del fútbol español, como es el Betis, se fije en ti, pique la puerta. ¿Cómo recuerdas esas negociaciones que te llevaron hacia Sevilla? Pues complicadas porque entonces era con Lopera aún. Yo fui el último fichaje de Lopera. Yo firmé con Lopera y a la semana siguiente vendió las acciones. Pero es verdad que muy complicado porque con Lopera, bueno, se habían hablado unas condiciones siempre complicadas y cuando viajamos a Sevilla con el representante para pasar el reconocimiento médico para firmarlo, estoy pasando el reconocimiento médico y me llamó el representante y me dijo: es que o sea, el contrato es totalmente diferente de lo que habíamos hablado, o sea, la ha cambiado entero. Dice, vamos a ver si lo arreglamos, pero entonces, pues bueno, es verdad que ahora lo recuerdas un poco como una anécdota, pero en el momento te impacta un poco. Hombre, al final supongo que tú ya contento de firmar por un histórico del fútbol español y dices, hostia, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué vamos a hacer? Mira, yo iba con toda la ilusión del mundo, porque el Betis es uno de los grandes de España, ¿no? Entonces iba con toda la ilusión. Cuando me dijo eso me quedé un poco, pero bueno, al final se pudo arreglar y mira, pasé 6 años maravillosos allí en Sevilla. Dentro de estos 6 años que estuviste en Sevilla, 2 ascensos y meter al equipo en competición europea. ¿Cómo se viven estos ascensos con una afición? Estuvimos aquí con Martín Montoya hablando de la afición del Betis, una afición entregadísima, muy exigente pero muy entregada, que en esos momentos de euforia, ¿no? Supongo que es de las mejores de España. Sí, vamos, la afición del Betis en cuanto a masa social y en cuanto a sentimiento y entrega, creo que pocas habrá que hayan mejores que la del Betis, ¿no? Pero bueno, 2 ascensos diferentes. Es verdad que el primero sí que creo que todo el mundo tenía muchas más ganas, porque el Betis el año anterior ya estuvo en segunda y no consiguieron subir. Entonces, bueno, era o subir o la situación se complicaba un poquito más, ¿no? Entonces, verdad que fue un año muy muy bueno, con compañeros. Creo que teníamos un equipazo para la segunda división, con Emaná, con Rubén,
Eh, Había jugadores buenísimos. Bueno, de hecho, cuando firmé, aún estaba Sergio García por allí, estaba Mehmet Aurelio, había Equipazo. Abone, estaba aún también. Pero bueno, se hizo un año muy bueno, conseguimos ascenso y ese también para mí era especial porque era mi primer ascenso a primera división y el club necesitaba, ¿no? El segundo sí que fue un poco más obligación. Ya habíamos pasado de ese ascenso a en 2 años clasificarnos para Europa, haciendo un año espectacular. Y después es verdad que el año de Europa, ese descenso, que fue el año más negativo en Sevilla. Y entonces el año siguiente había que volver al Betis sí o sí. Y bueno, aunque fue una alegría tremenda también, pero creo que me quedaría así como más especial el primero. ¿Y el debutar en competición europea con el Betis, qué significó para ti? Pues es otro pasito más que me faltaba por dar, ¿no? Tic verde, ¿no? Tic verde. Claro, era como ir ticando. Al final, no, como decía antes, no pensaba llegar a la primera división, pues jugar en Europa mucho menos, ¿no? Entonces, pues fíjate, una alegría enorme. Encima, al final, también el año anterior marqué el gol contra el Levante, a Keylor Navas, que estaba entonces en el Levante. El gol que era certificar la clasificación y pues una alegría tremenda. Hablabas de jugadorazos que te encontraste en el Betis. Todos sabemos que en Sevilla se acuerda muchísimo de ese tridente, Rubén Castro, Emaná, Jorge Molina. ¿Qué era para vosotros cuando jugabais los tres juntos? ¿Cómo sentíais en el campo y cómo veíais disfrutar a la afición? Bueno, al final yo creo que una pasada. Al final siempre jugar con jugadores de tanta calidad, pues te diviertes y te gusta asociarte y bueno, cada uno dentro de sus características era muy diferente, pero bueno, Rubén sabía que la que tocaba cerca del área era gol, que no iba a fallar y Emaná con esa potencia que tenía, que eso era brutal. Cuando arrancaba no había manera de pararlo. Quizá en esa época todos los que mirábamos fútbol veíamos a Emaná como un portento físico, ¿no? Parecido a Yaya Touré posteriormente, pero quizá aún más definido y más como un tren, ¿no? Que no podías parar. Sí, no, o sea, lo de Chile era una locura. O sea, es que era un animal. Una moda. Y eso que no decía, no, es que estaba todo el día en el gimnasio. No, en el gimnasio no pisaba lo justito, no te creas tú que lo pisaba mucho. No le hacía falta realmente. Pero es que eso, los cuádriceps esos que tenía, cada vez que arrancaba y metía el cuerpo, la verdad que era una pasada verlo. Jorge, tras estas 6 temporadas que comentas, decides dar un cambio de aires, firmas por el Getafe, que en ese momento se encuentra en segunda división. ¿Qué buscaba Jorge con ese cambio del Betis hacia el Getafe? Bueno, es verdad que el ciclo del Betis acabó, ese último año mío quizá no, fue el peor a nivel individual y bueno, acababa el contrato, entonces decidieron que no debía seguir ya, normal, cosas de fútbol. Y pues bueno, miré las diferentes opciones y salió la opción del Getafe, otra vez luchar por otro ascenso, un poquito como cuando llegué al Betis y la verdad que me mostraron muchísimo interés y también pues el reto ese de volver a vivir otro ascenso pues me gustaba y al final me decidí por Getafe. Prácticamente podríamos decir que fue llegar y besar el santo, porque en junio de 2017 el equipo consigue el ascenso a primera, terminas el año con 20 chicharros en tu casillero. ¿Fue de las mejores temporadas de Jorge? ¿Te volviste a sentir revalorizado después de ese mal final en el Betis? Bueno, sí que es verdad que al final te sientes un poquito otra vez con esa confianza, ¿no? Es verdad que yo tuve ese año unas molestias en el pie y al principio de liga con el Getafe también seguía teniéndolas un poco y después, pues bueno, es verdad que me recuperé, otra vez coincidí un poco con la llegada de Bordalás y bueno, la verdad que fue un año, no creo que fuera de los mejores a nivel particular igual me quedaría más con el año del Betis que nos clasificamos para Europa. Consigo marcar 14 goles, creo que es, en primera división, y creo que ya no por los goles, sino por la forma de sentirme en el campo. Y también el año de Getafe que nos clasificamos para Europa, que estamos luchando hasta la última jornada por puestos Champions con el Valencia, que también creo que hizo también 14 goles también. Y yo creo que esas 2 temporadas para mí han sido a nivel individual las mejores de mi carrera. Hablabas de Bordalás, también lo comentó Fer.
¿Cuánta importancia podríamos decir que ha tenido Bordalás en la carrera de Jorge Molina? Muchísima, muchísima. Al final, pues bueno, he coincidido con él 5 años, 1 en Elche y 4 en Getafe. 5 años con Bordalás, tampoco. Máster, ¿no? Un máster. Máster, no, por eso te digo, no, pero me ha influido muchísimo, me ha ayudado a ser mejor futbolista, a competir mejor, a exigirme más, a tener que sacrificarme más en todos los sentidos. Y de verdad que es un entrenador que si eres receptivo te ayuda a mejorar muchísimo. Dentro de que después, de que no es fácil el día a día por tanta exigencia y que al final te exprime, pero después también es verdad que disfrutas en el campo porque vas como una moto. La sensación que puede dar al aficionado desde fuera, ¿no?, es el hecho de lo que se habla, ¿no?, de lo que se aparenta ser Bordalás, pero de puertas adentro tiene la pinta esta, ¿no?, de ser una persona que lo analiza todo al detalle, que sabe cómo le va a atacar su rival para encontrar las soluciones y que le da toda esa información y el trabajo al jugador para que las cosas sucedan. Sí, al final yo creo que al final lo más difícil de un entrenador es que su mensaje cale en el futbolista, que llegue, que le compre su mensaje, su forma de jugar, y en eso Bordalás es un especialista, es un motivador, te hace llegar lo que quiere y al final, pues bueno, todo hace que todo el mundo vaya por ese camino y al final ese camino es el que te hace llegar a los resultados. Entonces, bueno, siempre está la fama que se tiene, pero ese año casi nos clasificamos para Champions. O sea, creo que el equipo tenía muchas más cosas de lo típico, ¿no? Del otro juego y demás. Ese año estábamos Jaime también con unos goles similares, Ángel también, jugando un fútbol muy presionante en campo contrario, nada de ser defensivos, sino siendo muy valientes. Entonces creo que bueno, hay que ser justo con Bordalás también y reconocerle su mérito. Al final, como jugador, cuando ves que lo que el entrenador te ha dicho que sucederá, sucede, es cuando realmente crees en su discurso hasta el último momento y hasta ver que eso termina siendo así. Y eso es lo que te llevas a lo que comentas, ¿no? A que el equipo presione arriba, a que el equipo esté enchufado, a que recuperas cerca la portería rival, a que metes goles, y para el punta, para el atacante, eso es gloria bendita. Claro, al final para nosotros es verdad que es un sacrificio el querer y asumir riesgos por querer ser presionante tan arriba, pero para los delanteros sobre todo es una pasada, porque recuperas y estás cerca del área ya. No tienes que, si estás en tu campo, recorrer 50, 60 metros para tener una ocasión de gol, ¿no? Entonces, dentro del esfuerzo que tenías que hacer y del sacrificio, pero creo que después también obtenías tu recompensa en ese sentido. Al final hablábamos del ser tridente en el Betis, pero el que comentas tú, Ángel, que en su momento sonó incluso para el Barça, Jaime y tú, 3 auténticos killers que os repartíais ese ataque del Getafe llegando a competiciones europeas. ¿Cómo lo gestionabais y cómo fue esa llegada del Getafe a Europa League? Bueno, al final lo gestionamos bien porque es que encima la relación que teníamos los 3 era muy buena. Entonces, pues bueno, evidentemente los 3 queríamos jugar, solo podían jugar 2, pero en eso es verdad que Bordalás también pues muchas veces iba cambiando, iba modificando, una vez jugaba uno, una vez jugaba otro, pero al final el que salía lo daba todo y el que saliera a media hora, pues muchas veces es verdad que Ángel cuando salía revulsivo y marcaba y demás, pero lo daba todo y al final eso también creo que es el secreto de ese equipo, ¿no? Que jugara el que jugara siempre intentaba dar el máximo y siempre apoyaba al que estaba jugando, aunque fuera su puesto. Y representar al Getafe en Europa, ¿qué significó para Jorge? Pues igual, una pasada, al final es un orgullo, ¿no? Verdad que el Getafe había jugado competiciones europeas, pero poquitas veces. La eliminatoria famosa del Bayern. Y entonces, pues bueno, el llevar al Getafe a Europa, yo creo que ahora mismo se está valorando mucho más lo que conseguimos que en su momento. Pero bueno, tuvimos eliminatorias como la del Ajax, que yo creo que va a quedar en el recuerdo de toda la afición del Getafe para siempre, lo que se vivió en esa eliminatoria, conforme jugó el equipo y bueno, una lástima que después, cuando estábamos en el mejor momento también, pues fue justo el COVID y nos costó esa racha tan buena que llevábamos y ese partido
tan bonito que hubiera sido el de jugar en San Siro contra el Inter de Milán. La verdad que son de esas cositas, ¿no? Que el COVID nos robó. ¿Cómo afrontáis como profesionales esa época de tantas dudas, ¿no? Porque ahora sí que vamos a jugar, ahora se para, estadios vacíos. Para un deportista profesional, lo hemos estado hablando con otros de tus compañeros, fueron momentos bastante complicados, ¿no? De entrar al estadio y ver que no había lo que realmente mueve el fútbol, ¿no? La gente, el aficionado. Sí, al final es una pena, es una pena. Bueno, durante el confinamiento, la verdad que al final fue duro como todo el mundo por el confinamiento, pero también un poco por esa incertidumbre, porque teníamos que seguir entrenando en casa. Pues bueno, evidentemente las condiciones en casa no eran las mejores para entrenar, pero había que hacerlo porque sabías que iba a volver en cualquier momento y tenías que estar bien, ¿no? Y más los que teníamos una edad ya. Como diciendo que a mí me cuesta arrancar un poquito más ya. A mí avisarme con un par de semanas de antelación, ¿eh? Un poquito, ¿no? Entonces yo me lo tomé muy en serio y en el confinamiento fue muy estricto. Pero es verdad que con esas dudas y después la pena de, pues tanto aquí en el Getafe, que al final se jugó en Alemania todo, la fase final de la Europa, como después el año siguiente en Granada, que también, pues bueno, jugar esas eliminatorias sin público, pues es la pena, pero al final la gente es la esencia del fútbol, o sea, no parecía el mismo deporte cuando jugabas con los campos vacíos. Al final, lo único, entre comillas, para el aficionado positivo cuando veíamos los partidos por la televisión era cuando escuchabas lo que realmente pasa. Sí, hombre, entiendo que al final es verdad que... Los que somos entrenadores de fútbol, no, es que estamos claro, pendientes de hacer... Para la gente el escuchar un poco los comentarios, lo que se habla dentro del campo, lo que pues, el entrenador, lo que chilla desde fuera, un poquito, es verdad que llamaba la atención, pero bueno, no se puede comparar con la gente. Preferimos estar en la grada viendo el partido que escuchar los comentarios del entrenador, ¿no? Para eso la rueda de prensa y exacto. Eso. Jorge, lo comentabas tú mismo, después de esa temporada firmas por el Granada. ¿Cómo fue ese cambio para la carrera de Jorge? ¿Qué buscabas? ¿Qué encontraste en Granada, mejor dicho? Pues otro año ilusionante, la verdad. Es verdad que mira, nos quedamos nosotros a las puertas con el Getafe, pues después del COVID tuvimos una racha muy mala y nos quedamos a las puertas de entrar en Europa y se clasificó Granada y pues, curiosidad del destino, pues después salió la opción de ir a Granada, ¿no? Entonces, bueno, era otra vez que jugar competiciones europeas. Es verdad que era un reto también para mí, o sea, entiendo que fue un reto para Granada también, firmarme a mí, porque tenía 38 años, entonces es un riesgo también que corría y un reto para mí también el volverme a ganar pues el cariño de la afición, de una afición nueva, que aunque te conozca de jugar, pero no sabe el día a día un poco, no sabe cómo es en profundidad, y es verdad que era un reto, el volver a ganarme el cariño de la afición, el volver a rendir, y bueno, gracias a Dios al final salió genial y bueno, de hecho continúo viviendo en Granada, o sea que muy a gusto, no, o sea, mal no tengo que estar. Exacto, señal que se portaron bien contigo y decidiste quedarte por allí. Jorge, en Granada viviste uno de los momentos más duros de un futbolista, como es una lesión de ligamentos cruzados. En ese momento en que notas el chasquido en tu rodilla, ¿piensas que es el fin de tu carrera? No, sinceramente no. O sea, yo, es verdad que cuando noto el chasquido ahí, sabía que algo gordo me había hecho, no sabía exactamente, porque es verdad que he tenido suerte en ese sentido y no he tenido en mi carrera prácticamente ninguna lesión. Han sido lesiones muy leves, muy suaves, y esta era la primera importante. Pero no, mi mentalidad era la de recuperarme y volver a jugar. De hecho, me operaron a los 2 días y yo enseguida, no sé, la forma de planteármelo todo fue el de recuperarme lo mejor posible y pensar que iba a volver a jugar. Después, desgraciadamente, no pudo ser, el club no contempló esa posibilidad y, pues bueno, es verdad que ahí fueron momentos más complicados porque creo que no era justo acabar así la carrera, pero bueno, a veces las cosas vienen así y hay que aceptarlas. ¿Y tu día a día en esa recuperación, cómo era? ¿Muchas horas de gimnasio para readaptar? ¿Mucho trabajo de cuádriceps, supongo? Claro, pues, muchas horas de trabajo y sobre todo lo más complicado que es trabajo solo. O sea,
con el recuperador, con los fisios, pero no con el campo, con los compañeros, ¿no? Entonces es verdad que es duro, porque yo al día siguiente de la operación ya con el fisio ya me dijo ciertos ejercicios que podía hacer y empecé a hacerlos y demás, y después pues bueno, poniendo el foco de atención en eso, intentar hacerlo lo mejor posible y la mejor recuperación, porque yo verdad que también quería cuanto antes mejor, pero en eso los fisios siempre me paraban un poco y me decían aguanta, que es mejor, que esto tiene unos plazos y por mucho que quieras correr hay que respetar unos plazos, porque es lo que la fisionomía del cuerpo humano, o sea, sí, no hay otra. Antes se hablaba, ¿no?, de los famosos 6 meses cuando había unos cruzados. Ahora cada vez el plazo de recuperación parece más largo, esos 9 meses, incluso un año a veces. Quizás esos 6 meses antes era demasiado corto, ¿no? Sí, yo de hecho, vamos, yo tenía en la cabeza lo de los 6 meses, y cuando a la lesión me dijeron, no sé nada, son 8 meses que están los estudios que demuestran que esos 2 meses más de recuperación, de fortalecimiento, hace que tengas se me dijeron, un 20% menos de riesgo de recaída. Dice, entonces es un porcentaje muy alto y hay que tenerlo en cuenta, y bueno, es verdad que se ampliaban un poco los plazos. Jorge, como comentas, no hay renovación en el Granada, termina tu carrera en ese momento, futbolísticamente hablando. ¿Hubo algún momento, alguna oportunidad de seguir esa carrera, o antes de firmar por otro club, antes de firmar por el Granada, por ejemplo, de firmar por algún equipo fuera de España? Sí, o sea, había opciones durante mi carrera de firmar fuera. Verdad que un año en el Betis, me acuerdo en diciembre, hubo la opción de ir al Celtic de Glasgow, pero al final el Betis es verdad que no quería que saliera, y bueno, continué, y yo encantado también, aunque hubiera sido una experiencia muy buena, pero encantado de seguir. Y después he tenido 2 opciones de ir a China, que por una u otra razón al final no he llegado a cuajar, porque es verdad que muchas veces los contratos ahí en China hay mucha historia por atrás y hay que tener cuidado, entonces no llegué a verlo claro del todo y al final no acepté. ¿En esa época en la cual había mucho futbolista que se iba para China, estamos hablando? Sí, la primera sí. La primera fue, de hecho, cuando antes de firmar en Getafe, que tenía la opción de ir a China, y es verdad que, pero bueno, al final también pesó un poco más lo familiar y lo personal. Mi mujer está embarazada de los mellizos y iba a dar a luz en poco tiempo, entonces bueno, irme a China me paraba un poquito en ese sentido. Preferiste estar con la familia aquí y seguir jugando en la Liga Española, sí. Y creo que acertaste bien, ¿eh? Sí, es verdad que bueno, ese año ya en el Betis ya también estaba la historia que si era un poco mayor, que sí, y fíjate al final los años que jugó más, pero bueno, bien. Al final creo que fue una decisión buena el continuar en España. Sí. Lo hablábamos antes, Jorge, hace unas semanitas te presentaron como nuevo entrenador del conjunto granadino de las Arenas de Armilla, si no me equivoco. ¿Tenías claro cuando colgaste las botas que el siguiente paso en tu carrera eran los banquillos? Cuando colgué las botas, sí. Si me lo llegas a preguntar esto hace 10 años, te digo que no. Que nunca, ¿no? Banquillo, que no. El banquillo lejos, que no hubiera querido. Digo, es demasiado difícil, cada uno aquí, los jugadores, cada uno va a su bola, cada uno quiere jugar él, y te hubiera dicho que no. Pero es verdad que, bueno, al alargar tanto mi carrera como futbolista, evidentemente físicamente no tiene las mismas condiciones que cuando tenías 20 años, 25 o 30. Entonces, es verdad que creo que tienes que ser un poco más inteligente. Tienes que leer más el juego, tienes que tácticamente ser mejor, tienes que anticipar jugadas. Y es verdad que eso empezó a picarme el gusanillo por ahí, empezó a gustarme más, a analizar más tácticamente todo, a mis propios entrenadores, ayudar también cuando me pedían consejos, y en base a eso sí que cuando me retiré sí que tenía en mente lo de entrenar. De hecho, cuando dejo de jugar entro al cuerpo técnico del Granada con Paco López, que me lo propone, y por ahí sí que acepto, porque creía que iba a aprender mucho, como así fue. Creo que viví un año con 3 técnicos diferentes, desgraciadamente las cosas no fueron bien deportivamente, pero donde a nivel personal me sirvió de muchísimo, sobre todo el tiempo con Paco López, donde la metodología de trabajo creo que es espectacular. Al final has podido coger un poco, ¿no?, de todos esos entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera,
para también hacerte tu prototipo de entrenador. Sí, al final yo creo que tienes que un poquito ser una esponja y ir absorbiendo, ¿no? Un poquito lo que crees que te puede ayudar en un futuro de cada uno y lo que te ha ido mejor. Igual que lo que crees que era negativo y demás, pues también quedártelo un poco para saber que eso, pues si no me gustaba cuando era jugador, pues ahora seguramente a los jugadores no les gusten, ¿no? Entonces creo que hay que absorber un poquito de todo y tanto las cosas buenas como las cosas malas, pues bueno, el haber tenido tantos entrenadores creo que en ese sentido me va a ayudar también, o espero que me ayude en mi carrera como entrenador. ¿Y qué podemos o qué podremos ver del Arenas de Armilla si venimos a ver algún partido? ¿Qué tipo de equipo quiere Jorge que sean sus jugadores? Bueno, al final creo que partimos de la base que creo que el equipo tiene que ser competitivo. Competitivo porque al final hoy en día el fútbol va muy dirigido a eso y si no es competitivo, por mucha calidad que tengas, estás muerto. Pero después, sobre todo, yo lo que creo mucho es en el equipo, la palabra equipo. Y por ahí sí que voy a enfocar mucho mi trabajo en que vayamos todos a una, en la misma dirección y ayudándonos unos a otros. Tanto los que juegan como los que no juegan, para mí eso es fundamental. Después, tácticamente, ya depende un poco también de jugadores que tengas, ya hay mucha más variedad, cuando los conozcan más, hay mil variedades y tácticamente hay muchísima gente preparada y creo que en ese sentido más o menos está todo inventado y todo el mundo sabe, ¿no? Entonces por lo menos en mi experiencia como futbolista, lo que sí que me voy a centrar es que sea un vestuario sano y como te decía, equipo en mayúsculas. Al final también para tus jugadores, tener a una leyenda del fútbol, a un goleador del fútbol español como Jorge como entrenador también tiene que ser un punto, un aliciente de decir, hostia, yo quiero aprender lo que ha vivido él, ¿no? De sus experiencias que también me harán mejor jugador. Bueno, espero que se no sé, eso habría que preguntárselo a ellos, pero bueno, sí que por lo menos en ese sentido voy a intentar ayudarles por todos los años de experiencia que tengo como futbolista, ¿no? Y por lo que he vivido, no porque sepa más o porque sepa menos, sino creo que por todas las experiencias que he tenido creo que les puedo ayudar y vamos a intentar crecer todos, crecer como equipo, crecer individualmente y al final si todos crecemos el proyecto va a ir bien y creo que es un proyecto ilusionante y va a ser un año muy bonito para todos. Pues desde aquí, ¿no? Ya te lo digo que estaremos pendientes de ver cómo funciona el equipo de Jorge, cómo va cogiendo carril y vamos a decir, ganando partidos y estaremos pendientes de tu andadura como míster. Jorge, antes de pasar al salseo que nuestro padrino Rafa Roldán dictaminó y bautizó, mejor dicho, en el primer programa, ¿qué consejo les darías a los jóvenes futbolistas que quieren llegar a ser futbolistas profesionales? Bueno, que luchen por su sueño, que nunca es tarde, porque yo lo he vivido, que nunca es tarde, pero sobre todo que disfruten del momento, que disfruten del camino. O sea, tienen que luchar por su sueño, pero tampoco cegarse en tengo que ser futbolista sí o sí de primera división, tengo que ser... No. O sea, luchar y dar todo por intentar serlo, pero a la vez disfrutando de ese proceso y de ese camino que es el que te va a hacer llegar a ser jugador de élite. Al final quizá el camino es el que recuerdas cuando terminas, ¿no? Claro, y al final lo que te hace ser lo que te va construyendo también como futbolista y como persona. Pues al final, pues bueno, entiendo que yo me costó mucho llegar a primera y a lo mejor pues no lo valoras igual cuando debutas en primera a los 29 años que cuando a lo mejor pues sales de un filial y tienes la oportunidad a los 19. Con todo respeto, ¿eh? Sí. Que es genial también, ojalá hubiera podido hacer yo eso. Pero entiendo que la mentalidad y la forma de valorarlo creo que no es la misma por ese camino del que estamos hablando. Pues familia, aquí habéis tenido la parte más seria de la entrevista con Jorge, repasando su carrera y su trayectoria. Y ahora, Jorge, si estás preparado, vamos a pasar un poquitín al salseo. La primera pregunta, la que hacemos siempre aquí, es ¿cuál es el contacto más famoso que tiene Jorge en su teléfono? Pues te diría que Joaquín. Puede ser Joaquín, mi compañero en el Betis. Vaya, menudas risas, ¿no? Joaquín, sí.
Joaquín al final es un fenómeno. Un person. Sí. Personaje también, la verdad. Pero un personaje bueno. Sí, un personaje bueno, sí. Jorge, ¿cuál es tu ídolo deportivo? Mi ídolo, yo de pequeñito siempre mi ídolo ha sido Michael Laudrup. Me parecía un jugador espectacular. No tiene nada que ver conmigo, ni mi posición, pero me encantaba la clase que tenía, la visión de juego que tenía. La elegancia, ¿no? Esa elegancia que tenía. Sí, esa elegancia, sobre todo, sí. Que parecía que corría, pero... Sí, como que iba flotando. Sí. Iba flotando, como que no quería la cosa, pero hacía el pase mirando para la grada. Y Romario ahí, pum, para empujarla. Claro, creo que era un espectáculo de jugador. Jorge, ¿con quién intercambiarías tu camiseta de fútbol? Pues... ¿Has tenido que intercambiar muchísimas? Sí, he intercambiado muchísimas. ¿Qué llora? Pero, bueno, una de las que tengo que he intercambiado y que es de las que me hace ilusión, te podría decir a lo mejor Iniesta. Al final, ya no solo por conforme como futbolista, sino por conforme como persona, como el global, un poquito global de todo. ¿Y de alguno que no la hayas podido conseguir o actual que digo, hostia, pues me encantaría tener la de o de alguno, yo qué sé, de Maldini, por decirte algo? Es que, claro... No... Sí, bueno, tengo otra también muy especial que jugamos una pretemporada en el Betis, que es la de Pirlo. La de Pirlo también, ahí es un esto y ese partido estaba Pirlo contra la Juve, estaba Buffon también, pero bueno, de verdad que la de Pirlo no está mal tampoco. Nada mal. Tengo ahí con mucho cariño, sí. Jorge, ¿con qué deportistas aquí puedes coger un par o tres? Te irías a tomar unas cañitas, unos vinitos para charlar sobre vuestra trayectoria. Pues ahí casi te diría con Joaquín otra vez, porque va una con la otra, porque es verdad que lo he vivido y creo que te echas unas risas y te ríes mucho en esos momentos. Perfecto. Una canción que te guste mucho, que escuchases antes de saltar al... Aunque en la época tuya de futbolista no era eso tanto de la música, porque hemos hablado con algún jugador, nos ha dicho, yo no escuchaba música, nosotros no escuchábamos música, pero alguna canción que, o cuando vayas al gimnasio o para echarte un pádel, te motive, te dé ese toque de que decir, hostia, esta me da alegría. Sí, que es verdad que en eso ha cambiado mucho. Antes no había prácticamente, o había una música que se ponía en el vestuario y que la escuchaba todo el mundo. Ahora en el vestuario está cada uno con sus estos, escuchando cada uno su música. Pero bueno, yo si te tuviera que decir una canción me quedaría con La Mujer de Verde, de Izal. Esa también nos la recomendó otro killer del área, David Cubillas. También nos dijo, o sea, quizás es una canción para los goleadores, ¿eh? Bueno, no sé, pero es una canción que me trae muchos recuerdos, que me pone un poquito, que me levanta ese ánimo y bueno, es una canción que me gusta mucho. Perfecto. Una leyenda deportiva, Jorge, con la que te hubiese gustado competir. Futbolista, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, a lo mejor con Ronaldo, me hubiera gustado enfrentarme. Ronaldo, el brasileño. Nazario, exacto. Perfecto. Creo que me hubiera hecho ilusión enfrentarme a él por delantero, por esa explosividad que tenía, por esa calidad y bueno, ese gol que tenía. Yo siempre lo digo, yo soy muy culé y tengo ese año 96, cuando llega a Barcelona, para mí me pilla con 9 años y cierro los ojos y veo esa arrancada contra el Valencia, Sí. con la pierna, con el muslo vendado, que vamos a decir de ese gol contra el Compostela, ¿no? Que para mí esa temporada de Ronaldo es una locura. sublime. Es una locura, sí. Lo que hizo esa temporada, vamos, yo también fui un partido ahí, fui a ver el Barça-Madrid, que bueno, que fue el gol de Ronaldo de penalti. O no sé si, que tiró el penalti, no sé si lo falló Figo y marcó el de rechace o al revés o viceversa, pero fue ese año. Pero es que lo de Ronaldo ese año fue una auténtica barbaridad. Espectacular. Cada vez que arrancaba no había manera de pararlo. No. Y después en el Madrid, con ya las lesiones que había tenido y ya con un poco el sobrepeso que tenía, arrancaba y no lo cogía. O sea, pues imagínate cuando estaba en peso, en plena forma, y era una barbaridad. Era una locura. Jorge, la última pregunta antes de pasar a las 3 últimas que cierran el programa es: ¿cuál es tu top 3 de deportistas históricos?
Pues me quedaría con el número 1, Rafa Nadal, sin duda. O sea, para mí creo que es el mejor deportista español y te diría casi del mundo. Por todo lo que ha conseguido, por conforme lo ha conseguido, sí, la forma que lo ha hecho, por esa mentalidad, por ese espíritu ganador, ese espíritu de sacrificio. Entonces el número 1, Nadal. Después metería a Pau Gasol, porque al final creo que también un poco ha abierto mucho las puertas de la NBA aquí a España cuando tampoco estaban aunque había algún español antes, pero al nivel que ha jugado Pau. De All-Star, ¿no? Sí, y también un poco por lo que representa también, tanto Rafa como Pau como personas. Sí. O sea, me quedo un poquito con eso. Y el tercero, pues me quedaría también un poco con Iniesta, como te he dicho antes. Por meter a alguien del fútbol y darle esa importancia también al nivel deportivo, pero al nivel también persona y nivel humano. Creo que es importante también. Jorge, vamos a pasar a las 3 últimas preguntas antes de hacerte el micro. La pregunta del entrevistado anterior, Pablo Gallego, futbolista español que está en Nicaragua. Su pregunta hacia ti es: ¿cuál es el momento más random que has vivido dentro de un vestuario? He vivido muchísimos. He vivido muchos. Y que se pueda explicar, claro está. He vivido muchos. Me doy cuenta que han sido muchos años en los vestuarios. Pero bueno, me quedaría... No voy a decir nombres, ¿eh? No voy a decir nombres ni equipo. Pero de llegar a decirle un entrenador a un jugador porque le recriminó un poco que no jugaba y se lo dijo delante de todos, ¿eh? Y al final el resumen fue que le dijo: ¿pero qué te crees que eres, Messi? Y además, te voy a dar una pista. Era argentino, ambos. Y fue un momento un poco tenso dentro del vestuario, que después ahora lo recuerdas un poco con la risa, pues, pero fue un momento complicado. De aquello que el resto empezaste a mirar así, a mirar las caras, ¿no? Empezabas a mirar para todos lados, me empezaban a mirar a los compañeros y decía: madre mía, a que le acaba de pegar. Este no juega lo que queda de temporada y parte no. Y decía: bueno, ahora a ver quién se queja de que no juega, ¿sabes? Jorge, ahora es tu momento para lanzar la pregunta random para el próximo o próxima entrevistada que se pasarán por el canal. Buah, pues ahí sí que esta es la... Aquí me pillas... Puedes preguntar absolutamente lo que quieras, sobre la montaña más alta que haya escalado, sobre qué hace en un día festivo, lo que te dé la gana. Pues voy a preguntar un poquito... No, por tema... Vamos a ser facilitos. Vamos a preguntarle un poquito por la comida favorita. Por la comida favorita. No voy a meter en jaleo. No le voy a meter en compromisos. Perfecto. Muy buena, pero creo que en los 60 programas que llevamos, 63 con el de hoy, no había salió si la tortilla con cebolla o sin cebolla, pero no se había preguntado de cuál es la comida favorita del próximo entrevistado. Mira, pues vamos a dejar. Perfecto, pues aquí lo compramos. Perfecto. Y ahora, la última, antes de hacerte el micro, Jorge, es a quién invitas, igual que hizo Fer contigo, a quién invitas de este mundillo del deporte que te gustaría ver pasar por aquí, que con un poco de tu ayuda lo podamos tener aquí en los micros. Pues voy a decir a Molinero. Molinero, que fue compañero mío tanto en el Betis como en el Getafe. Y es verdad que tenemos una muy buena relación y creo que te puede dar juego también. Perfecto, pues desde aquí le tiramos la invitación para que se pase y la primera... Es verdad que he tenido dudas entre dos, ¿eh? Porque iba a decirte... Puedes decir dos, si quieres. Aquí ayer que grabamos con Pablo, él nos tiró un par de nombres. Siempre digo a quién invita, sale uno normalmente, pero... te iba a decir otro también que coincidió con nosotros tanto en el Betis como en el Getafe, y que es un poco ahora el hombre de moda últimamente, que es Portillo. Llámale Portillo, llámale Ascenso, ¿no? Claro, ahí nosotros tuvimos la fortuna de tener 2 ascensos, el Betis y el Getafe con él, pero él ya después ha seguido como... 5, ¿no? Si no me equivoco. 5 lleva, sí. Eso también es tener mucha aura, ¿eh? O sea, es... No. Yo soy un director deportivo en equipo segunda y, vamos, es que... No, Olin a él.
lo merece, porque al final es verdad que hace 2 años le costó firmar en el Leganés, que firmó a última hora, lo jugó todo, fue de lo mejorcito, ascendieron y no le renovaron. Y en Oviedo le costó también, firmó en noviembre, o sea que no lo tuvo fácil. Y al final, pues bueno, la verdad que se lo merece porque es un chaval espectacular y encima, como futbolista, un pedazo de jugador. A los delanteros creo que es de lo mejorcito que te puedes encontrar, porque es un poco pues lo que decíamos de esa visión de juego, ese último pase y era un placer jugar con él también. Pues desde aquí les tiramos la invitación a ambos para que si quieren pasarse por el canal para explicarnos sus historias, sus anécdotas, están más que abiertos a que vengan. Jorge, antes de hacerte el micro, te tengo que agradecer tu tiempo, tu trato, conocer más de tu carrera, esas historias, ese empezar a jugar el fútbol en el Colegio de las Monjas, supongo que poca gente lo debía saber, o sea que por aquí... Sí, es verdad que no sé yo, poca gente, la verdad. Sí. Ahora ya todo el mundo sabe dónde dio Jorge sus primeras patadas al balón, y nada, agradecerte tu tiempo y te cedo el micro para que seas tú quien pueda despedir el programa de hoy. Nada, no, simplemente agradecerte a ti esta entrevista, pasar este rato agradable y nada, que lo que necesites, aquí estamos, que ojalá estemos el año que viene, después de haber sido un año muy bueno para las Arenas y para ti también, a nivel personal, con las entrevistas y bueno, y recordemos esta entrevista y repasemos este año. Así lo haremos. Desde aquí, mira, la temporada que viene haremos repaso a ese primer año de Jorge como head coach en los banquillos y tendremos otro programa para seguir hablando de anécdotas y de vivencias tuyas. Jorge, familia, nos vemos la próxima semana con una nueva invitada en uno de los últimos programas ya de la temporada, porque en agosto, Jorge, haremos un poquito de vacaciones. Normal, hay que dejar. Jorge, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, familia. Chao, chao. Un abrazo.